lo va a comentar la presentación de Carlos ya a nivel de un sector específico que tiene un tremendo potencial de desarrollo en el país, pero que requiere ciertas certezas de disponibilidad de recursos hídricos como el sector agroindustrial, y para eso le hemos pedido a Jorge Valenzuela de Fedefruta que nos acompañe y nos dé algunas ideas respecto a qué es lo que se está haciendo en la agroindustria para ver qué posibilidades hay de recurrir a este tipo de recursos. Y le hemos pedido también a Jessica López, presidenta de la Andes, que nos cuente qué es lo que se está pensando a nivel de las empresas sanitarias para asegurar el abastecimiento de agua y si este es un recurso al cual están visualizando recurrir para efectos de asegurar el consumo humano como aspecto principal dentro de las asignaciones de uso de las aguas disponibles. Como consejo nosotros hemos entendido de que en lo esencial el uso del agua en el país tiene tres principales categorías en orden decreciente. La primera es el consumo humano y nos parece que ese es un derecho fundamental, ineludible, y al cual tenemos que asegurar su abastecimiento. Hay en general un buen cumplimiento al respecto, sin embargo, creemos que hay ciertas deficiencias que se producen fundamentalmente en las zonas más vulnerables de algunas ciudades y en las zonas agrícolas más distantes de los centros urbanos, que es donde han aparecido dificultades fundamentales para el abastecimiento del consumo. La segunda es, en la línea de un país sustentable, el asegurar los equilibrios ecológicos básicos que cualquier país requiere y cualquier cuenca demanda. Y eso nos parece también que es fundamental y tenemos que tomar las precauciones necesarias para que ello sea posible. Pero el agua también es un insumo productivo relevante y nos parece que muchas de nuestras actividades económicas de punta y que van a liderar la capacidad productiva del país en los próximos, por lo menos 10 años, van a seguir siendo altamente demandantes de agua. Por lo tanto, la competencia colaborativa que debiera existir entre estos tres usos, nos parece que es muy importante tenerla presente para efecto de poder reflexionar acerca del aporte que podría representar esta industria, la industria de la desalación, para transformar a Chile en un país sustentable y que potencie su desarrollo productivo. Dicho lo anterior, vamos a invitar a Carlos, entonces, Cosín, a que nos haga una presentación. Luego de las presentaciones, vamos a hacerles preguntas, unas preguntas vía no sé cómo es, pero yo les pediría que las respondieran para efecto de ir acumulando cierta información que valore digamos, el contenido de esas preguntas. Eso es más bien para uso nuestro y para poder digamos, sacarle algún provecho a la presencia de ustedes en esta reunión. Y la segunda cuestión que quiero pedirles es que si quieren hacer intervenciones posterior a las preguntas, a las presentaciones, que las intervenciones sean, ojalá no muy largas, ojalá no más de 2-3 minutos, y que pidan la palabra a través del chat interno, de tal manera de poder ir asignándolas por orden de peluquería. Entonces, dejo con ustedes a Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muy contento que nos puedas acompañar. Y tal como te decía informalmente al inicio, ojalá esta sea una conversación que sea la primera, que nos permita ir contando con tu apoyo para ver si es que es posible o necesario desarrollar una política pública en el ámbito de la desalación con una mirada de largo plazo. Carlos. Muy bien, pues Carlos, muchas gracias a ti y a vosotros por la invitación. Para mí es un honor participar en esta jornada que considero que es muy interesante. Siento que la corriente situación con el COVID nos haga utilizar esta metodología, pero bueno, parece ser que funciona y que la gente puede seguir sin esa cercanía que da la... Claro. Sí. Bien. La cercanía que nos da, pero espero que el tema que vamos a debatir sea suficientemente interesante como para que pueda romper esa barrera, ¿no? Yo he preparado unas reflexiones que estoy trabajando con distintas administraciones y que creo que en el momento actual de cambio climático que estamos viviendo son bastante acertadas por la evolución que ha tenido
los recursos no convencionales y el desarrollo de este tipo de infraestructuras en el mundo a lo largo de los últimos, yo diría, 5 o 6 años, ¿vale? En los que ya, bueno, pues la tecnología ha avanzado suficiente y los precios y las tarifas a las cuales estamos trabajando dan un cierto nivel de confort a la mayor parte de los off-takers, ¿no? Quisiera empezar comentando qué son las soluciones que nosotros llamamos no convencionales para la gente que no esté habituada a estos términos, ¿no? Por recursos no convencionales entendemos todos aquellos recursos de agua que no forman parte del ciclo natural del agua. Es decir, las lluvias se transforman en lagos, vierten en acuíferos y vierten en lagos y son los recursos que tenemos disponibles. Pero desde hace años los tratamientos de agua ponen este recurso con el mismo nivel de calidad para los mismos usos que se están utilizando a través de básicamente la desalación y la reutilización de agua, que son los recursos base no convencionales. Y suelen estar complementados, porque no puede ser de otra manera, con trasvases y transportes para llevar estos recursos a las zonas en las cuales el recurso es un factor limitante, ¿vale? Entonces, con esto en mente, yo he querido empezar haciendo un pequeño análisis y pasamos, por favor, a la siguiente presentación, a la siguiente página, ¿vale? Es el hecho de que el cambio climático es un problema muy complicado de resolver, pero desde la perspectiva del agua voy a ser muy simple en la presentación porque los avances tecnológicos hoy en día, alineados con la disponibilidad financiera y volatilidad que hay en el mercado. Y ese es el punto crítico, si tuviéramos una voluntad política de resolverlos, creo que la parte del cambio climático con falta de recursos y falta de tratamiento podría ser solventado de una forma fácil. Es decir, las soluciones las tenemos en la mano, tanto financieras como tecnológicas, y exclusivamente nos hace falta un poquito de voluntad política para llevar a término estas soluciones a través de estructuras claras de regulación, estructuras claras de financiación. Y la realidad es que en aquellos países que cogieron el toro por los cuernos hace unos años y decidieron resolverlo, hoy lo están resolviendo. Y daremos aquí ejemplos de cómo Singapur reutiliza el 85% de su agua para los usos industriales, Arabia Saudita está dando el 95% de su agua potable a través de desalación y tienen clara la regulación y la metodología. Por poner en el debate y centrar el debate, el problema del cambio climático está claro que lo hemos generado los países desarrollados y por lo tanto tenemos de alguna manera el compromiso de dar también esas soluciones por ser los más avanzados. La realidad, sin embargo, es que todas las consecuencias que vienen de alguna manera producidas por estos cambios climáticos, como son las inundaciones, los fuegos, y no hay que ver más los 7 fuegos que tenemos en California, las pérdidas económicas que se están produciendo, las muertes, no sirven para adoptar las medidas urgentes que esto necesita y seguimos anclados en la misma situación. Y hoy en día hay varios análisis del Banco Mundial en el que ya los efectos que se está produciendo el cambio climático tienen un coste, ya no solo humano, sino tiene un coste financiero que es mayor que las posibles medidas de mitigación si fueran implementadas. Por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos porque los gobiernos no tienen claro cómo liderar este cambio, ni tienen la seguridad ni los apoyos por los parlamentos en los que están fragmentados para implementar estas políticas rigurosas. Con lo cual, yo animo a que seamos los ciudadanos los que mantengamos esta presión para que esto vaya adelante. Las nuevas generaciones, desde luego, lo tienen muy claro, ¿vale? Y aquí el gran cambio que yo podría analizar que se está produciendo es claramente Naciones Unidas, una vez que ha puesto en sus desarrollos sostenibles el agua como uno de los grandes objetivos a solucionar, y con los 25 años que lleva con las conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático, el COP que este año organizó Chile y por circunstancias que todos sabemos se tuvo que producir en Madrid, en el que yo tuve un rol bastante activo, sí que considero que por primera vez en mi vida empiezo a ser optimista, que hoy en día, gracias a Dios, la mayor parte de los gobiernos están empezando a poner como un eje central en sus políticas esta lucha como el cambio climático y por lo tanto tenemos ahora la opción de ayudar cómo resolverlo desde el punto de vista
de agua. Si vamos a la siguiente, quiero poner también el foco de cuál es la situación que nos encontramos en América Latina, por ser el debate en Chile, ¿vale? Entonces he cogido algunas reflexiones de un informe que ha emitido CAF en el 2019 que está plenamente activo. Si vamos a la siguiente página, son 3 reflexiones. Mi primera reflexión es que América Latina, incluyendo el Caribe, claramente es el continente de las aguas por su gran disponibilidad de agua potable, pero, sin embargo, la decreciente disponibilidad de ese agua, el aumento de las sequías y la desertificación afectan exactamente igual que el resto de los continentes, con lo cual esa ventaja no está siendo aprovechada por América Latina para poder utilizar un recurso precioso. El segundo dato que viene de este informe de estrategia de CAF viene a poner el acento en que todavía 21 millones de latinoamericanos carecen de un servicio básico de agua y 83 millones no disponen de saneamiento, ¿vale? Pero esto no se queda ahí, sino que es que además se estima que cerca de 2/3 partes de las aguas residuales que son captadas no se están tratando adecuadamente. O sea que el 66% de la población latinoamericana no trata bien sus aguas vertidas, de las que son captadas, que las que habría que añadir todas aquellas que casi suponen un 33% que no se captan, ¿vale? Esto lo ponen datos, en la siguiente slide vemos que no es un problema exclusivo de saneamiento, que es gordo el problema porque estamos en el ámbito rural y en el ámbito urbano lejos de alcanzar los targets que Naciones Unidas nos está imponiendo, pero es que el acceso básico a agua potable y especialmente libre de contaminación y gestionado de forma segura, en el ámbito rural apenas es capaz de cubrir el 42%, ¿vale? Y estos son datos del 2019 en países desarrollados, ¿vale? Esta es la primera conclusión de mi estudio. La segunda, y hago mención un poquito a lo que Carlos Cruz ha comentado en la introducción, es que en América Latina la agricultura, como en el resto de los países y en el resto del mundo, es el mayor consumidor de agua, pero en América Latina y en Caribe, que estamos en torno al 75% de uso, hay una característica especial, que es en comparación con el resto, que a medida que aumentamos el uso del agua, son evidentes los efectos que el cambio climático produce en las zonas de escasez y en aguas que se expanden. Entonces, si vemos en el cuadro central, ¿vale?, hay 72 millones de hectáreas, que supone casi el 75% de la superficie disponible apta para riego, que no está suficientemente equipada. Es decir, América Latina tiene todavía un deber enorme para dotar con las necesidades de un plan claro a largo plazo de infraestructuras para poder utilizar la superficie entera que tiene disponible cultivada. Y el tercer análisis en la siguiente slide, la siguiente presentación, es, además del consumo de agua potable y además del uso de la agricultura, América Latina tiene dos competidores. El agua industrial en el resto del mundo no supone más de un 5 o un 7%. Aquí es mayor porque, uno, la generación hidroeléctrica y el uso de los recursos de agua para la mina, para el sector minero, ¿vale?, ejercen una presión enorme sobre los recursos de agua, ¿vale? Y esto es una peculiaridad que no es específica exclusivamente de Chile. Sabemos que Chile, Perú, México y en menor medida Colombia, Argentina y Brasil, ¿vale?, son economías que tienen una parte importante de su estructura comercial basada en la economía minera, ¿vale? Y además, informes de Bastida de 2018 y CEPAL hacen dos reflexiones en las que nos decían que el destino para la exploración minera más atractivo del mundo sigue siendo América Latina, pero al mismo tiempo es la región que tiene mayor cantidad de conflictos socioambientales, ¿vale? Con este panorama enfrente, ¿cuál es la propuesta desde las personas que estamos trabajando con recursos no convencionales proponemos para mitigar el efecto, ¿vale? Y son soluciones que no nos hemos inventado ahora, son soluciones, yo llevo en este sector más de 25 años y puedo deciros sin duda y sin ningún tipo de reparo que las soluciones están disponibles y son viables, porque se han implementado ya. Entonces, la primera solución claramente es la desalación. Cuando yo empecé a trabajar en el mercado de desalación allá por los años 90,
La desalación por membranas competía con la desalación térmica. El coste de una planta de producción tenía un coste energético de 7 kilovatios, 12 kilovatios hora por metro cúbico. Y era difícil poder llegar a precios por debajo de los $3 por metro cúbico. Esto es en los años 90, ¿vale? Por supuesto, no podíamos competir con las tecnologías térmicas, de evaporación y de vacío. Y hemos ido evolucionando, hemos conseguido unas membranas con unos flujos que están ya casi asintóticos en cuanto a su capacidad de permeabilidad. Hemos conseguido unas membranas resistentes a las limpiezas y al clogging, que era un problema que teníamos en los años 90 y 100. Hemos reducido, introduciendo primero las bombas Pelton y después los Energy Recovery Devices, hemos conseguido reducir el consumo energético a niveles de 3,5 o 4 kilovatios hora metro cúbico. Y en concreto, por daros un dato, nosotros estamos llevando a cabo la construcción con una constructora Acciona en Arabia Saudita y hemos dado un consumo energético de 3,2 kilovatios hora metro cúbico para una planta de producción de 450.000 metros cúbicos día en los próximos 25 años. ¿Vale? Eso establece, por lo tanto, que las grandes barreras que se ponían a la desalación, que eran el precio del consumo energético, ya son pasado. Y ahí está la realidad, es decir, que se han contratado este año, creo que cerca en el año 2019, en 2020 no tengo todavía los datos actualizados, pero se ha contratado la mayor cantidad de plantas de agua de desalación este año y además se ha producido ya el efecto que todos estábamos esperando, el efecto escala. Hemos pasado de producir de forma sostenible en plantas pequeñitas de 25, 50, 100.000 metros cúbicos día, ya a plantas con una escala de 500.000 metros cúbicos día o 900.000 metros cúbicos día en un rango de contratos de operación a 25 años. Con lo cual, con esto quiero decir que la tecnología está disponible, la tecnología es competitiva y la tecnología está ya en operación. Nadie se plantea hoy en día que la desalación, que es un commodity, no sea una fuente segura para producir agua desalada. Pero además se ha producido un hecho importante, es que la gran crítica que teníamos, que era estamos utilizando energías fósiles para la producción y por lo tanto estamos produciendo emisiones, ¿vale? Iré a tocar después un tema que es la evolución de la tecnología junto con las energías renovables nos está permitiendo empezar a producir agua de forma sostenible y sin emisiones, ¿vale? Aquí lo que estoy presentando es un análisis que ha sido presentado al Banco Mundial en el 2019 por un compañero nuestro de la IDA, Nicolás Buskov, ¿vale? En el que intenta hacer un análisis bastante exhaustivo de todas las tecnologías en desalación, cuáles son los capital costs, los costes de inversión, y así cuáles son los costes de operación. Y hace un análisis comparativo. Aquí yo traigo, fundamentalmente, quiero que nos centremos en los costes actuales de producción, ¿vale? Porque si bien es cierto que las tarifas que están viniendo de Oriente Próximo son 50 céntimos por metro cúbico, no podemos comparar las plantas de 500.000 metros cúbicos con una financiación muy barata y con una garantía soberana y garantía de moneda con otras situaciones en el mercado. Con lo cual, yo diría, para que os quedéis con una referencia, que hoy en día plantas de entre 25.000 metros cúbicos al día y 500.000 metros cúbicos al día podrían estar en unas tarifas con todo incluido CAPEX, OPEX, financiación y operación en torno a los 0,6 o 1,2 dólares por metro cúbico, que son precios relativamente razonables. A la pregunta que me suelen hacer, ¿hay techo a esta mejora? Creo que poca, pero sí que hay, y la mejora va a venir claramente por la reducción de los consumos energéticos utilizando energía renovable. Si vamos a la siguiente slide, esta es la mejora que yo veo que tenemos todavía enfrente de nuestros ojos. Todavía no hemos sido capaces de implementarla en las tarifas porque las energías renovables hoy por hoy necesitan estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana para que las plantas de desalación no paren, ¿vale? Y aquí tenemos el problema de la hibridación. Yo creo que cuando las baterías estén disponibles, este problema estará solucionado y si no, lo que haremos es, oye, potenciales energías renovables que viertan al sistema y las plantas puedan utilizar esa energía ecológica y sostenible.
Pero claramente las opciones hoy en día de energía solar, energía eólica, geotérmica y nuclear, siendo claramente Australia ya pionera en desalación eólica y Arabia Saudita de fotovoltaica, están siendo un recurso disponible. Si tenemos en cuenta que hoy por hoy la desalación, el coste por metro cúbico de desalación todavía representa la energía entre un 40 a un 45%, y teniendo en cuenta los precios a los cuales se están empezando a ganar los concursos. En la actualidad, el gas está entre 5 céntimos y 7 céntimos de dólar. Yo era muy negativo a poder utilizar energías renovables hasta que no se batiera ese precio, porque por mucho que lo hemos intentado implementar, es una barrera económica y al final la oferta y la demanda es la que mandan. Pero en el 2018, finales del 18 y durante todo el 19 hemos visto cómo los concursos para contratos a largo plazo de energía solar fotovoltaica y alguna eólica están ya por debajo de los 2 céntimos por metro cúbico. Significa que podemos todavía a ese 40% de coste energético recortarle entre un 20 o un 30% o un 40% en la tarifa final, ¿vale? Es decir, si el 40% es energía y bajamos de 5 céntimos a 2 céntimos, ¿vale? Ahí es un recorte que todavía nos queda recorrido en la desalación para ajustar las tarifas y, por lo tanto, ser capaces de producir soluciones medioambientales limpias, sin emisiones, combinado con los avances tecnológicos de actualmente. Y comentaba con Carlos y con Eduardo al inicio de la presentación que si bien Chile fue pionero en las soluciones de desalación, y yo trabajé muy intensamente el proyecto de Antofagasta en los 90, ha quedado de alguna manera muy paralizado el desarrollo, o no con la rapidez con la que se han desarrollado esta tecnología en otros países. Y comentábamos que mientras en Chile todavía se está debatiendo de quién es la propiedad del agua desalada, estamos debatiendo en otros países del mundo de quién es la propiedad del rechazo, que está viendo mucha gente, y hemos organizado en IDA un webinar hace 2 semanas muy interesante, que la fuente de salmuera como fuente minera para aislar productos como sales minerales, carbonatos potásicos, ya no hablemos de litio, ¿no? Que son unas reservas inmensas, ¿no? Hay una auténtica carrera por intentar llevar a tecnologías que nos permitan aislar los elementos minerales que contienen las salmueras de rechazo, de manera que al final las desaladoras trabajen para producir y aislar elementos minerales y se pueda producir un subproducto del agua, ¿vale? Ese es un poco el sueño que tenemos en estos momentos y el gran reto que tenemos para los próximos 15 o 20 años. Bien, si pasamos al siguiente, mi resumen es: desalación es un commodity, hemos conseguido llevar a una tecnología suficientemente madura, hemos conseguido dar el confort a los usuarios de que las plantas son suficientemente robustas, estables a largo plazo y a unos precios competitivos. Pero cuando arrancamos con las tecnologías de desalación, arrancamos simultáneamente con las tecnologías de reutilización, esperando que la reutilización, por su coste más competitivo, tuvieran un desarrollo muchísimo más amplio y más rápido. Bueno, pues yo debo decir que aquí hemos fracasado. No hemos sido capaces de crear el incentivo suficiente para utilizar el agua por segunda vez, ¿vale? Lamentablemente, el uso de la reutilización a gran escala es la asignatura pendiente. Tan solo en el mundo se reutiliza más de un 4% del agua servida, cuando sabemos además que el tratamiento de aguas residuales con calidades aptas para uso agrícola permitiría claramente la reducción de las cargas de aguas potables frescas para estos usos y podrían dejar reservarse para otros usos, ¿vale? Además, el tratamiento de reutilización tiene contenidos de fósforo, nitratos, que son muy aptos para agricultura, ¿vale? Como fertilizantes, ¿vale? Bueno, pues esto no se ha conseguido, lo cual no significa que no se deba conseguir, porque en estos momentos Israel está utilizando cerca del 90% de sus aguas para uso agrícola. Con lo cual,
¿por qué Israel lo ha conseguido hacer y el resto de los países no? España, que fue pionero en la implementación de las soluciones de desalación, está por debajo del 12% de reutilización de agua. Es cierto que ya zonas agrícolas como Murcia, en la costa mediterránea, están haciendo un ejercicio extraordinario y en 5 años han pasado a reutilizar el 25%. Es cierto que los países árabes se han puesto las pilas y han empezado a trabajar un marco regulatorio que les permita utilizarlos, o China, ¿vale? Pero aquí es el gran reto que tenemos que producir. Y no solo para uso agrícola, por supuesto para uso industrial. No hay ninguna razón para que no se utilice agua reutilizada en los usos industriales, que es más competitiva y más barata, ¿vale? Y dejar, por tanto, de usar aguas potables para futuras generaciones. Y además hay otras iniciativas muy, muy importantes. En California llevan haciéndolo ya casi 20 años. Es el gran problema de la falta de abastecimiento de agua, ha producido usos masivos de nuestros acuíferos que se han sobreexplotado. En la mayor parte de los países que tenemos costa, los niveles de los acuíferos están más bajos que nunca y se siguen sobreexplotando. Y hay una solución muy importante que es la bajada de los niveles de los acuíferos por debajo de los niveles del mar. Están forzando que el nivel del mar entre en los acuíferos y salinice todo el agua que tenemos reservado en nuestros acuíferos y por lo tanto creando un problema enorme para las futuras generaciones, ¿vale? El reuso es una alternativa importante para hacer lo que se llama potabilización indirecta, que es tratamiento de ese agua e inyección en los acuíferos para subir los acuíferos, recuperarlos y evitar las intrusiones salinas y además tener un almacén de agua para las futuras generaciones. Por lo tanto, gran reto, y aquí hago el análisis de si Israel ha sido capaz de utilizar el 85%, ¿por qué no hemos sido los demás países capaces? Segundo, Singapur, que no tiene un problema excesivo de recursos de agua, pero al ser pequeño tiene problemas de acumulación y de almacenaje, está reutilizando para sus aguas, fundamentalmente para el negocio de oil and gas, agua reutilizable al 85%. Entonces, ¿por qué si Singapur o Israel han sido capaces de hacerlo, el resto no? Es un debate que hemos tenido aquí en Europa durante muchos años y es claramente no había una regulación clara que nos permitiera utilizarlo, además del rechazo de los ciudadanos por falta de educación o formación de utilizar el agua servida como uso para riego industrial, ¿vale? O ya no queramos decir potable, ¿no? Pero la realidad es que esto es así. En Europa hemos tenido por fin, este año, después de 5 años de debate, una nueva norma directiva que sigue un poquito el Chapter 11 de la Ley de California y nos permite para uso agrícola tener 5 usos con 5 diferentes tecnologías. Ahora tenemos que transponerla en los países y eso es un avance fundamental que van a seguir otros países. Teniendo un marco regulatorio claro para la utilización de las aguas servidas y la reutilización, creo que esa batalla ahora está por dar y tenemos enfrente de nosotros un marco regulatorio claro que nos va a permitir avanzar, porque la tecnología está y la financiación también y la solución también, ¿vale? Pero muchas veces, si este es el tercer tema que traigo, que no es una tecnología, no son convencionales, pero es fundamental. En Europa y en España en particular hemos tenido unos debates tremendos sobre competencia entre trasvases y desalación. Además se ha politizado y cuando llegaba un partido decía que la desalación era la solución, cuando llegaba el siguiente partido decían que era el transporte. Yo aquí lo que quiero decir es que no es una solución mejor que la otra, son complementarias. Y en Chile lo entendéis muy bien porque con las restricciones que se están poniendo fundamentalmente en cordillera para utilizar en las aguas servidas, la única solución viable es desalación, pero ¿cómo desalas y cómo subes el agua hacia la cordillera? ¿Vale? El transporte es claramente una medida complementaria que está al servicio de las soluciones, ¿vale? De desalar el agua y traspasar, ¿vale? En la región murciana nosotros estamos haciendo trasvases desde el Valle del Ebro con cierta regularidad. Y bueno, aparece ya el problema de la competencia por un recurso escaso entre comunidades, pero al final tiene sentido que empecemos a analizar el transporte como una medida complementaria para poder abastecer de zonas escasas. Y a este respecto, a principios de este siglo hicimos un análisis bastante sensato para el norte de África. Sabéis que Argelia hizo un plan masivo para dotar de agua al 80% de la población que vive en la costa y que no tenía
los recursos de agua potable. Se hizo un plan de desalación bastante intensivo basado en un plan de PPPs. Puso encima de la mesa un plan y en 10 años las plantas están en operación. Más de 1,2 millones de metros cúbicos. Y al final el debate fue trasvase o desalación, y al final fue una medida combinada. Hicieron 12 plantas de desalación unidas a tuberías que abastecían a la zona. Libia le replicaba el modelo, lo que pasa es que luego vino la Revolución Árabe y lo paralizó todo. Pero bueno, simplemente el mensaje que es: las soluciones no convencionales existen, son viables, hay que forzar a intentar implementarlas como una solución alternativa y además complementarlas con el transporte. ¿Vale? Por último, ya simplemente a modo de resumen, por terminar ya ir avanzando con el resto de los participantes, claramente las tendencias de uso no convencionales son una solución. Agua desalada y reutilizable es una solución que permite un uso neutro de emisiones, ¿vale? Además, las fuentes renovables para la producción y la distribución de agua ya están ahí a unos precios competitivos, ya sea de forma directa o indirecta. Yo soy optimista que las baterías estarán disponibles no más tarde de 5 años a precios competitivos y por lo tanto nos permitirán dotar de una continuidad y sostenibilidad de estas soluciones de forma directa, ¿vale? Y que claramente el agua no convencional tiene un precio cada vez más competitivo, sin emisiones, y por lo tanto no veo ninguna razón por qué esto no pueda implementarse en cualquier país del mundo, ¿vale? Eso como conclusión. Y sin más, bueno, pues estas son las ideas que yo he querido reflexionar con vosotros. Bueno, simplemente que desde la asociación NIDA, que yo tengo el honor de presidir desde hace un año, bueno, estamos intentando cambiar un poco la filosofía para traer nuevos asociados que nos ayuden de alguna manera a manejar estas ideas y compartirlas, intentar compartir las reflexiones de proyectos que ya tenemos trabajando en muchos países del mundo con países que llegan nuevos, y desde aquí os invito a todos a participar con nosotros. Hemos avanzado mucho con socios importantes que nos están apoyando como el Banco Mundial y otras ONGs. Y bueno, pues simplemente mencionar e invitar desde aquí a todos a unirse con nosotros al apoyo de estas soluciones. Muchísimas gracias.